Alex, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludo para ti, para tu esposita y para todos los amigos que se conectan a esta hora. Sí, ahí veo que algunos están cómodos en sus casas, unos más cómodos que otros, eh, y otros que vienen, como decía Alex, por ahí manejando, conduciendo. Súper, súper que están conectados a esta hora, pero más que conectados entre nosotros, conectados con la palabra de Dios. Así que vamos a continuar hablando un poco más acerca de Josué. Este personaje, solo de Josué podríamos pasarnos varios meses hablando de las grandes maravillas que la Biblia cuenta acerca de este personaje, porque no es solo el libro de Josué. Desde antes, cuando Josué estaba más joven, en los libros de Moisés, en Números, en Deuteronomio, se nos habla de este personaje, que es un personaje maravilloso y definitivamente un héroe de la fe. La semana pasada veíamos aquellos que lo anotaron en sus libretas mentales y otros que vi que los anotaron allí en algún lugar. Veíamos 4 secretos que acompañaron a Josué para que él pudiera alcanzar el éxito de conquistar la tierra prometida. Y esos 4 secretos, pues debemos recordarlos, debemos guardarlos en nuestro corazón, en nuestra mente, porque en todo desafío que tengamos por delante, siempre va a ser importante tenerlos en cuenta. Vamos a ver si se acuerdan. Número 1, no te olvides del pasado. Número 2, enfoque. Número 3, ser esforzados y valientes. Y número 4, ser obedientes a la palabra de Dios. Muy bien, esos 4 secretos son nuestros, ¿ok? Son para nosotros. Pero el libro de Josué también nos habla acerca de Dios. Y hoy, de los muchos aspectos que pudiéramos ver acerca de Dios en el libro de Josué, vamos a destacar también 4, ¿ok? Así que vamos a dedicarle un ratico a cada uno de estos aspectos a partir de varias historias que nosotros encontramos allí en el libro de Josué una vez que él pudo cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Como para contextualizarnos un poco, recuerden ustedes, Moisés estuvo con el pueblo de Israel conduciéndolos durante 40 años en el desierto. Cuando estaban a orillas del Jordán, Dios le dijo a Moisés, sube al monte Nebo porque en este monte morirás. Moisés subió, murió. El reemplazo, el sucesor de Moisés fue Josué. Y la semana pasada nos quedamos allí, en la tierra, a orillas del Jordán. Es decir, ellos no habían cruzado el Jordán, pero estaban a punto de cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. La primera ciudad que ellos tenían que conquistar era la ciudad de Jericó, una de las más grandes, una de las más populares, una de las más poderosas. Una ciudad de gigantes y de ejércitos supremamente fuertes. Así que el desafío no era nada fácil. Y en esta primera ciudad, nosotros vamos a destacar el primer elemento, la primera característica acerca de Dios de las 4 que vamos a resaltar en esta noche. Número 1 es que Dios quiere salvarnos, ¿ok? Recuérdenlo bien, apúntenlo por ahí. Número 1, que Dios quiere salvarnos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 2 de Josué. La semana pasada no nos movimos del capítulo 1. Hoy vamos a ubicarnos un momentico en Josué capítulo 2, ¿ok? Y nosotros vamos a encontrar una historia bien interesante. Antes de que ellos cruzaran el Jordán, Josué hace algo bien interesante. Manda 2 espías a la ciudad de Jericó. Eso es lo que dice la Biblia allí en Josué capítulo 2. Vamos a leerlo. Pueden sacar sus celulares, abrir la Biblia virtual que tienen ahí en sus tabletas o sacar la Biblia física. Yo voy a leer aquí de la pantalla del computador. Dice que Josué, hijo de Nun, Josué 2:1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa, aquí es donde se pone interesante la cosa, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab,
y posaron allí. A partir de aquí comienza un relato maravilloso entre estos dos espías enviados por Josué y esta mujer ramera, esta mujer prostituta llamada Rahab. ¿Por qué traigo a colación este primer relato en esta noche? Les voy a contar por qué. Porque hasta ahora nosotros hemos visto la historia de Josué desde la perspectiva israelita, es decir, Dios les prometió que ellos tendrían la tierra prometida y se las dio y nosotros decimos amén. Ajá, pero ¿y qué pasó con los otros pueblos, cierto? ¿Será que la misericordia de Dios era únicamente para el pueblo de Israel, era únicamente para los judíos? ¿Será que no había amor y misericordia de parte del Señor para los habitantes de esas tierras? Por ejemplo, para los habitantes de Jericó, ¿no había misericordia para ellos? ¿No había restauración para ellos? Ahora vamos a cambiar la perspectiva de la historia y vamos a mirar no desde el punto de vista de los israelitas, sino desde el punto de vista de las naciones paganas. ¿Será que Dios sí fue misericordioso con ellos? Vamos a detenernos ahí un momento. Yo les voy a decir que en el libro de Génesis, capítulo 15, vamos a retroceder en el tiempo más de 400 años, ¿ok? Más de 400 años, a una conversación que se registra en Génesis 15 entre Dios y el padre de la fe, ¿ok? Abraham. Resulta que ahí en Génesis 15, Dios le está prometiendo a Abraham que Canaán iba a ser la tierra que Dios le iba a dar por herencia a él y a su descendencia, ¿ok? Así que esa promesa empezó realmente con Abraham. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón tuvieron que esperar tanto tiempo para hacer efectiva la promesa? ¿Por qué si Dios en Génesis 15 le promete a Abraham que la tierra prometida iba a ser para él y para su descendencia, por qué no se la dio enseguida? Miren lo que dice Génesis capítulo 15. Vamos a viajar un momentico a ese pasaje. Miren lo que le dice Dios a Abraham. Él le dice, vamos a buscar el versículo, ahora les voy a decir qué versículo está por acá. Denme un segundito mientras lo encuentro. Versículo. Vamos a leer desde el 13, ¿ok? Génesis 15, 13, pero lo que quiero que notemos está en el 16, ¿ok? Vamos a leer del 13 al 16, pero especial atención al versículo 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Imagínense eso. Dios le está diciendo a Abraham que su descendencia iba a estar oprimida 400 años. Y sigue diciendo, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Así Dios le está diciendo a Abraham, mira, esta tierra prometida, yo voy a cumplir mi promesa, pero después que tú mueras, ok, así que tú vas a morir en buena vejez, le dice Dios a Abraham. Y en el verso 16 está la razón de la demora. Miren la razón de la demora. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún, ahí está la razón, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que Dios no le cumplió inmediatamente la promesa a Abraham, porque él estaba siendo paciente con los amorreos. Les dio más de 400 años para que se arrepintieran, es decir, esos son varias generaciones. En 400 años, ¿cuántas generaciones se levantan, nacen, mueren, se levanta la otra? Y Dios todavía con misericordia y paciencia. Dios todavía con misericordia y paciencia. Y resulta que Rahab, la protagonista de esta historia de Josué capítulo 2, era amorrea.
justamente Rahab era amorrea. Eso es lo que dice la Escritura. Y con todo y que Dios les había dado siglos de paciencia y siglos de misericordia, ahora Dios envía a estos dos personajes y a través de estos dos personajes, Rahab logra ser salva de la destrucción que iba a caer sobre Jericó. Les voy a resumir la historia porque si nos detenemos mucho en esta historia, entonces no alcanzamos a tocar los otros 3 puntos. Así que se los voy a decir rapidito. Estos dos hombres se escondieron en la casa de Rahab, cosa que no era muy extraña porque a la casa de Rahab llegaban muchos hombres, ¿no? Por la naturaleza de su oficio, por la naturaleza de su ocupación, a esa casa llegaban muchos hombres y salían, o llegaban hombres y salían. Así que estos dos forasteros llegaron a la casa de Rahab, eso no era nada extraño. Pero resulta que a los oídos del rey de Jericó llegó la noticia de que 2 israelitas habían entrado a la casa de Rahab. Y cuando el rey mandó a sus hombres para que capturaran a los espías judíos, entonces Rahab tuvo misericordia de ellos, los escondió y les dijo a los hombres del rey, no, sí, es cierto, por aquí vinieron 2 forasteros, pero ya ellos se fueron. Y de esa manera, ella por fe tuvo misericordia de estos 2 hombres. Y cuando estos 2 hombres salen de su escondite antes de marcharse, miren lo que les dice, otra vez estamos en Josué capítulo 2, pero vamos al verso 9 ahora. Rahab habla y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y bueno, ella siguió contando las grandes maravillas que Dios había hecho sobre el pueblo de Israel, pero llama la atención, oigan bien muchachos, llama la atención que una mujer que era de origen amorreo, de origen totalmente pagano, un pueblo que pasaba a sus hijos por el fuego, es decir, ofrecían a sus hijos vivos a los dioses paganos quemándolos en el fuego. Era un pueblo perverso. Bueno, esta mujer, a pesar de ser amorrea, a pesar de ser prostituta, a pesar de estar totalmente en contra de lo que son los preceptos bíblicos, a pesar de todo eso, tenía más fe que muchos judíos. Porque ella le dice a los espías, mira, yo estoy completamente segura de que Dios les va a dar la victoria aquí en Jericó. Y cuando ustedes tengan la victoria sobre este pueblo, yo les voy a pedir un favor. Salven mi vida y la de mi familia. ¡Qué gran fe! ¡Qué tremenda fe la de esta mujer! ¡Tremenda! Y resulta que estos hombres tuvieron misericordia de ella. Y cuando más adelante en el capítulo, ya eso está en el capítulo 6, la toma de Jericó, cuando más adelante en el libro, el pueblo de Israel hace la toma de Jericó milagrosa, que yo se las describía la semana pasada, cuando daban vueltecitas sobre la ciudad y Dios le dio la victoria. Bueno, en esa misma batalla, la única familia que no pereció gracias a su fe y a su temor del Señor fue la familia de Rahab. Ahora, de pronto algunos de ustedes pensarán, bueno, pero es que esto fue casual. Muy de buenas Rahab que justo esos 2 espías llegaron a su casa y terminaron salvándole el pellejo. No, nada fue casual, porque dice la Escritura, si usted lee bien el pasaje, que fue Dios quien condujo a estos 2 espías hasta la casa de Rahab. Es decir, que Dios estaba pensando en esa mujer amorrea. Y sabes que me llama otra cosa la atención en la Escritura, y es que Santiago, uno de los evangelistas en el Nuevo Testamento, Santiago a estos 2 hombres ni siquiera los llama espías. ¿Sabes cómo los llama? Santiago 2:25 los llama mensajeros, lo que significa
que de alguna manera muy extraña, pero muy especial, en medio de todo ese pueblo perverso que vivía en Jericó, Dios envió 2 mensajeros para salvar a una mujer que, aunque estaba en pecado, era una mujer de fe. Lo que significa que en medio de toda la multitud, Dios tenía sus ojos puestos sobre una mujer que tenía el temor de Dios a pesar de sus pecados. Y esta es una noticia maravillosa. Por eso les decía que el punto número 1 es que Dios quiere salvarnos. A veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿será que entre tanta multitud, Dios sí sabrá quién soy yo? Dios sí se ocupará de mis problemas. Es decir, en un mundo donde hay tanta hambre, donde hay tanta necesidad en diferentes lugares, Dios sí pone sus ojos en mí, sí se preocupa por mí, por mis pequeños problemas, por mis pequeños desafíos, por mi pequeña vida. La respuesta es sí. La respuesta es sí. En este planeta hay aproximadamente 8 billones de personas. Billones con B grande. Y aún así, Dios pone sus ojos sobre nosotros de la misma manera que puso sus ojos sobre Rahab, aunque era una ramera en medio de la multitud. ¿Y saben qué es lo más bonito de la historia de Rahab? Que no solo salvó su pellejo en medio de esa batalla de los israelitas contra Jericó, sino que después se involucró con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. Dice la escritura que que se casó con un hombre llamado Salmón, eso es lo que dice la palabra. Luego, Rahab tuvo un hijo con este hombre, con Salmón, llamado Boz. Y ese hombre llamado Boz se casó con una de las grandes heroínas de la Biblia llamada Ruth. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. Bueno, ella es la protagonista. Así que Rahab llegó a ser la suegra de Ruth. Y de esa relación entre Ruth y Boz nació un hijo llamado Obed. Y de Obed salió un hombre maravilloso llamado Isaí, que fue el padre del rey David. Así que Rahab llegó a ser la tatarabuela del rey David y la etcétera, abuela de Jesús. Sí, una ramera, una prostituta que tuvo fe en Dios, más fe que muchos judíos, llegó a formar parte de la genealogía de Cristo. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque eso significa que no importa cuán grande sea nuestro pecado o cuán lejos estemos de Dios, un solo acto de fe basta para que el Señor ponga su mirada sobre nosotros. Así que antes de cerrar este primer puntico acá, quiero decirles que no importa el tamaño de nuestra fe en este momento, un solo acto de fe será suficiente para que Dios nos ayude y poco a poco, en la medida que nosotros perseveremos en Él, el Señor nos vaya llevando, como decíamos la semana pasada, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que número 1, Dios quiere salvarnos. Número 2, Dios quiere ir delante de nosotros. ¿Ok? Miren lo que pasa ahora en el capítulo 5 de Josué. Vamos a dejar atrás el capítulo 2, que es la historia de Rahab, y vamos al capítulo 5. Otra vez Josué aquí pasa a ser el protagonista. Aún no han conquistado Jericó, ¿ok? Aún no han conquistado Jericó en el capítulo 5. Pero Dios hace un acto maravilloso con Josué para demostrarle que Él quiere ir delante de nosotros, ¿ok? Miren lo que dice Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Entonces Josué, estando cerca de Jericó, es decir, ya estaban allí cerquita, ya habían cruzado el Jordán.
Josué alzó sus ojos, estoy leyendo de Josué capítulo 5, verso 13. Josué alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Miren ustedes, porque esta escena es épica. Imagínense ustedes a Josué a punto de conquistar Jericó y de repente ve a un extraño, un completo extraño, con vestiduras de guerra y con una espada en su mano. Y Josué dice, bueno, pero ¿quién es este? Este yo no lo había visto. ¿Este es amigo o es enemigo? Y miren lo que responde este varón. Este varón le dice, no, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Si usted está leyendo conmigo la Biblia, se dará cuenta de varias cosas. Número uno, que en esa pregunta, Señor, aparece con mayúscula, no con minúscula, lo que significa que ese varón que estaba allí no era cualquier Señor, era nuestro Señor, Cristo Jesús en persona, cosa que ratifica el hecho de que Josué se haya postrado sobre este varón y lo haya adorado y este varón haya permitido la adoración. Porque en la Biblia nosotros encontramos en varios pasajes que cuando algunos hombres pretendieron adorar ángeles, por ejemplo, los ángeles los levantaron enseguida y les dijeron, mira, no me adores a mí porque a la única persona que se puede adorar es a Dios. Si este varón hubiera sido un ángel común y corriente, este ángel hubiera levantado a Josué y le hubiera dicho, ¿tú por qué me adoras a mí? Si a los ángeles no se adoran, solo tienes que adorar a Dios. Como le dijo el ángel a Juan el apóstol en Apocalipsis. Pero no, este hombre dejó que Josué le adorara porque era el mismo Cristo Jesús quien se había puesto delante de él para ir al frente de la batalla. Y el príncipe del ejército de Jehová, dice el versículo 15, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Esas son palabras que solo dice Dios en la Biblia. Son las mismas palabras que le dijo Jehová a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, allí en Horeb, monte de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto, yo le doy gloria a Dios por los ángeles. Le doy gloria al Señor por los ángeles. Y yo sé que los ángeles nos han guardado muchas veces y personalmente tengo muchos testimonios de eso. Sé que los ángeles nos han guardado muchas veces del peligro. Bendito Dios por ese maravilloso regalo que nos dan los ángeles. Pero aquí hay algo mucho más íntimo y más personal. Porque en nuestras batallas más difíciles, Dios no solo envía ángeles para que nos acompañen, sino que Dios en persona se hace presente para acompañarnos en nuestras grandes batallas. Así que número uno, Dios quiere salvarnos. Número dos, Dios quiere ir delante de nosotros. Vamos a avanzar porque nos quedan pocos minutos. Número tres, Dios quiere restaurarnos. Vamos a viajar ahora a los capítulos 7 y 8, los cuales yo se los voy a resumir. Lo que nosotros encontramos en los capítulos 7 y 8 es una historia bien interesante. Les voy a decir por qué. Esta historia es bien interesante porque resulta que Dios le había prometido a Josué y al pueblo que ellos iban a ganar todas las batallas. Pero resulta que uno de los soldados de Josué, confiado quizá por sus propios méritos, cometió un pecado terrible. Es decir, él tomó como posesión suya algo de un botín que Dios no había autorizado. Es decir, utilizando unas palabras prácticas, él robó y escondió en su campamento los tesoros que había robado. Y resulta que por causa de ese pecado, cuando el pueblo de Israel se fue a enfrentar, comandados por Josué, a una nación, a un pueblo llamado Jai, resulta que perdieron estrepitosamente.
fueron derrotados y Josué no entendía. Josué no entendía la razón de la derrota. Y yo quiero hacer una pausa aquí y decirte, mi querido hermano, los hijos de Dios a veces también tenemos que sufrir derrotas. A veces también sufrimos derrotas. Pero ¿sabes qué es lo importante? No quedarnos caídos. Porque Dios quiere restaurarnos. Dios le dijo a Josué, mira, lo que pasa es que esta derrota no es para que ustedes se sientan destruidos ni acabados, no. Esta derrota es para que ustedes aprendan una lección. Y es que mi palabra tienen que cumplirla al pie de la letra. Y si yo dije que de ese botín ustedes no podían tomar absolutamente nada, ¿por qué un hombre llamado Acán tuvo que robarse el botín y esconderlo en su campamento? Resuélveme ese problema. Y cuando Josué resolvió el problema, volvieron a Jai y la victoria fue rotunda y contundente. Es decir, Dios los restauró. Esa derrota no era para que el pueblo se quedara postrado. Esa derrota era para que el pueblo aprendiera la lección. Y yo te digo a ti, mi querido amigo que me escuchas a esta hora, a veces las derrotas que pasan en nuestras vidas tienen ese propósito. El propósito de que nosotros aprendamos las lecciones de Dios. Así que cuando estemos derrotados, en vez de preguntarle a Dios por qué, debemos preguntarle, Señor, ¿cuál es la lección que tú quieres que yo aprenda de esto? Y cuando aprendamos la lección, Dios nos restaurará y nos volverá a llevar por la senda de victoria. Así que número 1, Dios quiere salvarnos. Número 2, Dios quiere ir delante de nosotros, el varón con la espada desenvainada. Número 3, Dios quiere restaurarnos. Y finalmente, número 4, Dios quiere que tomemos una decisión rotunda y contundente por Él. Después de esa victoria en Jai, el pueblo de Dios, comandado por Josué, no volvió a conocer la derrota. Pueblo al que se enfrentaban, pueblo que ellos vencían. La mano de Dios estuvo con ellos. Conquistaron la tierra prometida en un periodo aproximado de 7 años. Y cuando terminaron la conquista, entonces estaban ante una de las pruebas más grandes que tiene el ser humano. ¿Saben cuál es? Después de tanto orar y orar, después de tanto pelear y pelear, cuando finalmente alcanzamos el objetivo, corremos el riesgo de olvidarnos de Dios. Oramos por un trabajo, oramos por el trabajo, oramos por el trabajo. Y cuando estamos sin el trabajo, mira, eso todas las mañanas madrugamos a orar. Pero cuando entonces el Señor nos da el trabajo, nos olvidamos de orar. Es que no tengo tiempo porque me toca trabajar mucho. Ese es el peligro que nosotros corremos cuando Dios nos da las bendiciones. Oramos por la salud y buscamos a Dios cuando estamos enfermos, y cuando el Señor nos restaura la salud, corremos el riesgo de olvidarnos de Dios y de aprovechar mal esa salud que el Señor nos ha regalado. Bueno, el mismo riesgo estaba en el pueblo de Israel. Pelearon por esa tierra prometida, pero ya cuando la conquistaron, corrían el riesgo de olvidarse de Dios. ¿Y saben qué fue lo que dijo Josué? Y con este versículo terminamos. Quiero que me acompañen a Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Aquí nosotros vemos a un Josué diciendo unas palabras maravillosas. Él le dice a sus hermanos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y entonces ahí viene la frase que es pura dinamita: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, mira, yo no me voy a quedar en la zona de confort.
Está bien, ahora estoy en la tierra prometida, se acabaron las guerras, se acabaron las batallas, pero yo y mi casa vamos a seguir sirviendo a Jehová todos los días de mi vida. Qué decisión tan hermosa y tan maravillosa, mi querido hermano y amigo. Yo sí te digo en el nombre de Jesús a esta hora, ¿sabes? Nunca te quedes en la zona de confort para olvidarte del Señor. Disfruta las bendiciones de Dios. Si el Señor te ha dado un buen trabajo, amén. Si el Señor te ha dado salud, amén. Si tienes un hogar maravilloso, tus hijos son hermosos, maravillosos, tu esposa, tu esposo también son maravillosos, amén. Pero no te olvides del Señor por cuenta de sus bendiciones. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren decir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová? No me voy a estancar en la zona de confort para olvidarme de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero ver las manitos arriba, las manitas virtuales o las manitas físicas. Muy bien, very good, ahí los veo, las manitas físicas arriba. Ok, voy a ver, nadie ha levantado manita virtual, pero bueno. Creo que con las manitas físicas es suficiente, o pueden escribir amén ahí en el chat también, para que el Señor vea nuestra disposición de servirle y de no quedarnos estancados en la zona de confort. Ahí veo que alguien escribió desde su iPhone, amén, gloria al Señor por esa persona que escribió. Muy bien, gloria a Dios por eso. Vamos a orar, ¿ok? Y nuestra oración en esta noche no solo va a ser reconocer que Dios es el Salvador, que Dios va delante de nosotros en las batallas y que Dios quiere restaurarnos. No solo va a ser eso, sino que vamos a tomar una decisión. Juan David Penagos también ha escrito amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Juan David. Sino que también le vamos a pedir al Señor que nos ayude a tomar la decisión de Josué. Que cuando se acaben las luchas y las batallas, no nos quedemos estancados en la zona de confort, sino que sigamos sirviendo a Dios con fidelidad. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta noche porque hay poder en tu palabra. Hemos visto una vez más, Señor, a través de la historia de Josué, tu amor y misericordia, Señor, derramadas sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de Rahab hemos recordado que tú deseas salvarnos, Señor, a pesar de lo que seamos. Ella era una ramera, Señor, una prostituta, y tú la restauraste y la hiciste parte de la genealogía de Jesús. Te damos gracias en esta noche también, Señor, porque tú quieres ir delante de nosotros en las batallas, como hiciste con Josué. Te le presentaste como ese varón con la espada desenvainada y le prometiste que tú ibas delante de él para su tranquilidad. Y le diste la victoria, Señor. También te damos gracias porque quieres restaurarnos, es decir, a veces caemos en pecado, a veces nos sentimos derrotados, a veces nos sentimos en el piso, Señor. Sentimos destruidos, atacados, sin ánimos de seguir adelante, sentimos deseos de tirar la toalla y de no avanzar. Pero tú quieres restaurarnos, Señor, como restauraste a Israel después de que perdieron la batalla con esa nación llamada Jai. Luego los restauraste y les diste la victoria. Pero sobre todo, Señor, y por encima de todas las cosas en esta noche, queremos pedirte y más bien decirte como Josué, que aunque pasen las pruebas, Señor, que aunque estemos cómodamente disfrutando de tus promesas y de tus bendiciones, resolvemos en nuestro corazón amarte y servirte todos los días de nuestras vidas. No queremos apartarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Y eso solo lo podemos lograr si tu fuerza está con nosotros, si tu Espíritu Santo nos acompaña y nos da la victoria. Por eso te ruego que nos ayudes a mantenernos fieles a ti. Bendice a cada uno de mis amigos aquí conectados, Señor, y permite que tu palabra sea palabra viva en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, familia, y gracias una vez más por esta linda oportunidad que me dan de compartir con ustedes.